14 de junio de 1982, Buenos Aires. En un búnker de comando, a varios metros bajo el edificio Libertador, el aire espeso y viciado huele a café rancio y a derrota. El almirante Jorge Anaya, arquitecto naval de la gesta de Malvinas, sostiene en sus manos documentos que jamás debieron ver la luz, papeles que ahora pesan más que el ancla de un acorazado. Son las evaluaciones estratégicas clasificadas como estrictamente secreto y confidencial, fechadas entre enero y marzo de 1982, que admiten una verdad que la Junta Militar ocultó con fervor patriótico incluso a sus propios comandantes en el teatro de operaciones. Una verdad tan fría y cortante como el viento del Atlántico Sur. La recuperación de las islas era militarmente posible, sostenerla frente a una respuesta del Reino Unido, una potencia de la OTAN, era una quimera logística, un suicidio estratégico. La invasión, la Operación Rosario, nunca fue el principio de una victoria, sino el primer paso hacia un colapso inevitable. Pero lo más devastador no es la constatación de la imposibilidad, es que los líderes de la nación lo sabían desde el principio y, aún así, decidieron lanzar a la patria a una guerra que no podían ganar. Retrocedamos en el tiempo, al instante preciso en que esta verdad fue articulada en los pasillos del poder, mucho antes de que el primer anfibio argentino tocara las playas de Puerto Argentino. A fines de 1981, en una reunión a puertas cerradas, mientras el país se desangraba en una crisis económica y el descontento social crecía como una marea imparable, el almirante Anaya, con la mirada fija en un mapa del Atlántico Sur, pronunció unas palabras que sus colegas de la Junta, el general Galtieri y el brigadier Lamidoso, entendieron en su dimensión política, pero quizás no en su fatal presagio militar. Vamos a encender una mecha que tiene en el otro extremo el polvorín del orgullo británico, se dice que advirtió, no como una duda, sino como un desafío. Pero la explosión unificará al país detrás de nosotros. La cuestión de la soberanía es el único adhesivo que nos queda. Durante años, los historiadores debatirían si la frase fue exactamente esa, un cálculo cínico o un arranque de fervor nacionalista. Lo que no está en debate son las evaluaciones estratégicas que él mismo encargó en enero de 1982, documentos que ahora, desclasificados por el peso de la historia, duermen en los archivos generales de la nación. En un memorándum fechado el 17 de enero de 1982, dirigido exclusivamente a los miembros de la Junta Militar y redactado por el capitán de navío Horacio Rojas, un analista brillante y discreto del Estado Mayor Conjunto, se detallaba lo que él llamó la ecuación logística insostenible. Con una prosa despojada de toda épica, Rojas escribió, para sostener una guarnición operativa de 10.000 hombres en las Islas Malvinas, enfrentando un bloqueo naval y aéreo británico. Necesitaríamos controlar una línea de suministro de 1.800 kilómetros sobre aguas abiertas. Esta línea sería permanentemente hostigada por submarinos de propulsión nuclear y aviones Harrier con capacidad todo tiempo. Y aquí venía el dato demoledor, nuestra capacidad total de transporte aéreo y naval es limitada. El Reino Unido, con acceso a la inteligencia satelital de la OTAN y bases logísticas en la isla Ascensión, puede proyectar una fuerza expedicionaria superior en un lapso de 3 a 4 semanas. Nuestra ventana de oportunidad para consolidar defensas es, en el mejor de los casos, de 20 días. El problema no era solo de distancia, era tecnológico, de inteligencia y de una simetría industrial abrumadora. El capitán Rojas, en un anexo de marzo de 1982 titulado Análisis comparativo de capacidades militares, Argentina vs Fuerza de Tareas Británica, desglosó la realidad con la frialdad de una autopsia. El documento tiene 84 páginas, encuadernadas en una carpeta azul con el sello de Confidencial. Las conclusiones, escritas a máquina en la página 78, son un epitafio prematuro. Capacidad de vigilancia enemiga, acceso a red de satélites de la OTAN, comunicaciones y reconocimiento. Nuestra capacidad, radares terrestres de alcance limitado, sin cobertura oceánica efectiva. Armamento clave enemigo, submarinos de propulsión nuclear, clase Cancere. Con autonomía casi ilimitada. Armamento clave nuestro, misiles Exocet AM-39, número total operativo, 5 unidades. Capacidad de combate aéreo enemigo,
Sea Harrier FRS-1 con misiles AIM-9L y de Binder, al aspect. Capacidad nuestra, Mirage 3 y Dagger. Con misiles de primera generación y sin capacidad de reabastecimiento en vuelo para misiones de largo alcance sobre el mar. Cada línea era un clavo en el ataúd de la aventura militar. Rojas calculó que para mantener el puente aéreo y marítimo bajo ataque constante se requerirían el 80% de los aviones de transporte Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y la totalidad de los buques de transporte de la Armada, dejando al continente desprotegido. Pero había un problema matemático que resultaba fatalmente irresoluble: la vulnerabilidad. Argentina no tenía una flota de submarinos capaz de proteger a esos convoys. El Ara General Belgrano, un crucero de la Segunda Guerra Mundial, era un gigante lento y tecnológicamente obsoleto frente a un cazador nuclear como el HMS Cankere, capaz de seguirlo sin ser detectado durante días para luego hundirlo fuera de la zona de exclusión, como trágicamente sucedería. Los planificadores lo sabían. Sabían que cada barco enviado a las islas era una apuesta a la ruleta rusa. Sabían que el Belgrano, navegando al sur de las Malvinas, era un blanco demasiado tentador para que la Dama de Hierro lo dejara pasar. Si todavía estás escuchando esto, escribí «Soberanía» en los comentarios. En febrero de 1982, se le encomendó a un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea, liderados por el brigadier Ernesto Crespo, un estratega visionario y pragmático, la tarea de evaluar los escenarios de combate aéreo sobre el Atlántico Sur. Crespo, un hombre respetado por su intelecto y su franqueza, había estudiado las tácticas de la guerra aérea moderna y entendía las limitaciones del material argentino. Su equipo, trabajando en secreto en la base del Palomar, diseñó 3 escenarios posibles de defensa aérea de las islas. Escenario A: defensa estática desde la pista de Puerto Argentino. Escenario B: incursiones ofensivas desde bases continentales, Río Grande, Comodoro Rivadavia. Escenario C: una combinación de ambas. Los 3 escenarios, tras semanas de simulaciones y cálculos de consumo de combustible, alcance y tiempo sobre el objetivo, arrojaban la misma conclusión desoladora: una tasa de desgaste insostenible para la Fuerza Aérea Argentina. El problema fundamental era lo que los pilotos llamarían la tiranía de la distancia. Para un Mirage o un Dagger despegando de Río Grande, el viaje de ida y vuelta a la zona de combate en torno a San Carlos consumía casi todo el combustible. Les quedaban, literalmente, entre 3 y 5 minutos de tiempo efectivo de combate sobre el objetivo. Tenían que volar bajo para evitar los radares, enfrentarse a los Harriers que despegaban de portaaviones a pocos kilómetros de distancia, soltar sus bombas y regresar con los tanques vacíos, rezando por no encontrar una patrulla aérea de combate británica en el camino de vuelta. Crespo lo escribió en su informe, con una caligrafía firme y clara. Nuestros pilotos lucharán en el límite absoluto de la capacidad de sus aeronaves. El enemigo luchará con la comodidad de tener su base de operaciones a minutos de vuelo. La disparidad es de orden estratégico. La valentía de nuestros hombres no podrá, a largo plazo, compensar la desventaja tecnológica y geográfica. Tenía razón. Argentina perdería 64 aeronaves y 55 miembros de la Fuerza Aérea en 74 días de conflicto. Hombres valientes que se convirtieron en leyenda, pero cuya sangre estaba ya derramada en los cálculos previos a la guerra. Pero la revelación más cruda en el análisis del Estado Mayor no era numérica, sino geopolítica. Argentina, bajo una dictadura militar con un historial atroz en derechos humanos, estaba diplomáticamente aislada. El Reino Unido, en cambio, era un miembro fundador de la OTAN y un aliado clave de Estados Unidos. Galtieri y su canciller, Nicanor Costa Méndez, apostaron a la neutralidad norteamericana, creyendo ingenuamente que el apoyo argentino a la lucha contra el comunismo en Centroamérica les compraría el favor de la administración Reagan. Fue un error de cálculo catastrófico. El entonces secretario de Estado, Alexander Haig, intentó mediar, pero la Alianza Atlántica pesaba más. Estados Unidos proveyó al Reino Unido de inteligencia satelital, misiles y de Binder de última generación y combustible en la base de la isla Ascensión. Anaya, Galtieri y Lamy Dosso no iban a la guerra contra el Reino Unido, iban a la guerra contra la OTAN.
Y luego estaba el problema que ningún estratega argentino podía resolver, el poder naval sostenido. La Armada Argentina, con su único portaaviones, el Ara 25 de Mayo, y su escolta, representaba una amenaza real en los primeros días. Pero tras el hundimiento del Belgrano el 2 de mayo, la flota de superficie argentina se replegó a aguas continentales, cediendo el control total del mar a la Royal Navy. La suerte de la guarnición en Malvinas quedó sellada en ese momento. Sin apoyo naval, sin superioridad aérea, los pibes de 18 años, los conscriptos que habían sido enviados a las islas con ropa inadecuada para el frío austral y con un entrenamiento deficiente, quedaron solos. Abandonados a su suerte, esperando un desembarco que sabían inevitable. La logística de la derrota era implacable. En mayo de 1982, con la batalla por San Carlos en pleno apogeo, el panorama se había vuelto una confirmación sangrienta de aquellos informes de enero. Argentina había perdido no solo buques y aviones, sino a sus pilotos más experimentados. Hombres como el capitán Gustavo García Cuerva o el teniente Daniel Jukic, héroes que se inmolaban volando a ras de las olas para atacar a las fragatas británicas. Entrenar a un piloto de caza a ese nivel de pericia requiere años. No teníamos años, teníamos días. La FA tuvo que enviar a pilotos de transporte y de otras especialidades a misiones de combate. Mientras tanto, la Royal Navy simplemente reemplazaba sus pérdidas. Por cada Jerry derribado, llegaban 2 más en un buque portacontenedores. Por cada misil Seadar disparado, un Hércules C-130 de la RAF aterrizaba en Ascensión con una nueva remesa. Era una guerra de desgaste que Argentina no podía permitirse. Escribí en los comentarios si conocías estos detalles. Pero incluso con todas estas realidades estratégicas golpeando la puerta de la Casa Rosada, la Junta Militar nunca consideró seriamente una retirada negociada hasta que la rendición fue la única opción. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta no está en la lógica militar, sino en un concepto profundamente arraigado en el alma argentina, un sentimiento que la propia Junta había avivado hasta convertirlo en un incendio incontrolable, el sentimiento malvinero. La idea de que la recuperación de esas islas irredentas era un mandato histórico, una causa sagrada por la cual cualquier sacrificio era justificable. La gesta de Malvinas se había convertido en un acto de fe popular. La Plaza de Mayo se había llenado de multitudes aclamando a Galtieri. La gente donaba sus joyas y sus ahorros en el fondo patriótico. La guerra ya no le pertenecía a la Junta, le pertenecía al pueblo. Retroceder era admitir no solo una derrota militar, sino una traición a ese fervor nacional. La Junta, acorralada por su propia propaganda, optó por la huida hacia adelante. La idea era simple y aterradora: si los británicos desembarcaban, cada soldado argentino lucharía hasta el final. Se esperaba que el costo en vidas británicas fuera tan alto que Margaret Thatcher se viera forzada por su propia opinión pública a negociar. Se prepararon defensas en torno a Puerto Argentino, se minaron las playas, se apostaron los cañones. Se confiaba en que el coraje del soldado argentino supliría la falta de equipos de visión nocturna, de raciones de comida caliente, de apoyo aéreo efectivo. Los analistas británicos estudiaron esta estrategia y llegaron a una conclusión sombría, pero decidida. La reconquista de las islas costaría vidas, pero era un precio que estaban dispuestos a pagar. La operación para recuperar las Malvinas costaría 255 vidas británicas y 649 vidas argentinas. Pero volvamos a la pregunta original. ¿Qué admitieron los líderes argentinos sobre la imposibilidad de sostener la guerra? Los archivos desclasificados revelan que a finales de mayo de 1982, con las tropas británicas avanzando ya sobre Darwin y Bougrine, en una reunión de crisis de la Junta, el brigadier Lamidoso, el más reticente de los tres desde el principio, presentó un informe de la Fuerza Aérea que era una sentencia de muerte. El documento, interceptado años después por la historia, decía: nuestra capacidad de ataque se ha visto reducida en un 60%. La flota enemiga ha establecido un paraguas de defensa antiaérea casi impenetrable. Continuar con las incursiones diurnas solo aumentará nuestras pérdidas de manera exponencial. Nuestra capacidad aérea es, a estas alturas, simbólica.
Y el informe continuaba con una frase lapidaria: la recuperación de las islas nunca contempló un escenario de guerra total contra una potencia de la OTAN. Ese fue un error de apreciación estratégico fundamental. La estrategia siempre fue dar un golpe de mano, forzar una negociación rápida y consolidar nuestra soberanía por la vía diplomática. La respuesta militar británica superó todas las previsiones. Ahí está la admisión explícita. Habían subestimado la determinación de su enemigo. Después de la rendición, durante los interrogatorios y análisis del informe Rattenbach, que investigó las responsabilidades políticas y militares en el conflicto, al general Leopoldo Galtieri, ya despojado de su poder y su uniforme, se le preguntó directamente: ¿consideró el alto mando en algún momento la imposibilidad logística de sostener una guerra prolongada contra el Reino Unido? Galtieri, según las transcripciones, respondió con una mezcla de arrogancia y evasivas. Una defensa sostenida de las islas era militarmente viable. Confiábamos en la capacidad y el valor de nuestros soldados. El factor que no calculamos fue la masiva ayuda logística y de inteligencia de los Estados Unidos a Gran Bretaña. El fiscal del tribunal, con una calma glacial, le replicó: entonces, ¿por qué iniciar una guerra cuyo resultado dependía de la neutralidad de un aliado histórico de su adversario? Una neutralidad que nunca estuvo garantizada. Galtieri respondió: porque rendir la soberanía sin luchar era históricamente inaceptable para el pueblo argentino. Esperábamos que infligir bajas significativas a la fuerza de tarea forzaría una intervención de la ONU y una paz negociada. Subestimamos la determinación de la señora Thatcher. Ahí está la confesión final. No subestimaron la capacidad de combate de sus propios hombres, subestimaron la voluntad política de su enemigo. Y sobreestimaron fatalmente su propia posición en el tablero mundial. Anaya lo había intuido meses antes, pero para junio de 1982, después de la batalla de Monte Longdon, donde los paracaidistas británicos tomaron una posición clave en una lucha brutal y sangrienta, después de ver a los Sea Harrier dominar los cielos, el liderazgo argentino finalmente comprendió: Gran Bretaña no iba a negociar. Gran Bretaña iba a ganar, sin importar el costo. El almirante Anaya, en una entrevista años después, ya retirado y en desgracia, resumió la imposibilidad de la victoria con una sola frase devastadora: ellos podían permitirse perder barcos y aviones y aún así ganar la guerra. Nosotros no podíamos permitirnos perder un solo misil Exocet. Esa es la diferencia entre un imperio con proyección global y una nación del sur con recursos limitados. ¿Limitados por qué?, le preguntaron. Limitados por la realidad. Nuestra victoria del 2 de abril fue nuestro momento de mayor debilidad estratégica, porque nos comprometió a una guerra que las matemáticas decían que no podíamos ganar. Las matemáticas eran simples y crueles. Argentina necesitaba controlar el mar. Para controlar el mar, necesitaba neutralizar a la flota británica. Para neutralizar a la flota, atacó con sus aviones y sus 5 Exocets. Pero neutralizar a la flota temporalmente hundiendo algunos barcos no era lo mismo que destruir la capacidad industrial y logística británica de reemplazar esas pérdidas y seguir combatiendo. Y el Reino Unido reemplazó sus pérdidas, no en años, en semanas. En 1982, la Fuerza Aérea Argentina comenzó la guerra con aproximadamente 40 cazabombarderos Skyhawk 4. Al final de la guerra, había perdido 22. La FA comenzó con 19 Daggers, perdió 11. Estados Unidos proveyó al Reino Unido con la última versión de los misiles Ider, la 9L, que le dio a los Harriers una ventaja decisiva en el combate aéreo. Argentina no tenía cómo reponer sus pérdidas ni cómo contrarrestar esa ventaja tecnológica. Pero los números más reveladores son los de la logística. La guarnición argentina en Malvinas llegó a tener casi 11.000 hombres. Alimentar, municionar y equipar a esa fuerza a 1.800 kilómetros de distancia bajo un bloqueo naval y aéreo se convirtió en una pesadilla. Los submarinos británicos crearon una zona de exclusión que hacía casi suicida el envío de buques de superficie. El puente aéreo de los Hércules C-130, volando de noche y a ras del agua, fue heroico, pero totalmente insuficiente. Los soldados en las trincheras pasaban hambre y frío.
Sin buques no hay suministro, sin suministro no hay capacidad de combate, y definitivamente no hay victoria posible contra un ejército profesional, bien equipado y determinado. Los líderes argentinos lo admitieron finalmente el 14 de junio de 1982, pero lo habían sabido desde enero. La defensa de las Malvinas, una vez iniciada la respuesta británica, nunca fue posible. La guerra estaba perdida en los papeles desde el momento en que comenzó. Lo único que quedaba por decidir era cuántas vidas jóvenes, de ambos lados, se perderían antes de admitir lo inevitable. ¿Qué opinas de esta revelación? ¿Sabías que los líderes argentinos conocían internamente la imposibilidad de ganar la guerra que ellos mismos iniciaron?